Hola, ¿qué tal están? La escolástica. La escolástica es una forma de buscar el saber, de enseñar, de escribir filosofía y teología que se desarrolló durante una parte de la Edad Media y que realmente representa pues, una conquista de la filosofía y de la teología en relación con el saber. Realmente el método escolástico surgió con la obra Sic et non, sí y no, de Pedro Abelardo, este gran dialéctico, filósofo y teólogo del siglo XII. Realmente, pues este movimiento teológico y filosófico se extendió durante varios siglos y siguió pues, de tal forma que se escribieron muchísimos tratados teológicos, filosóficos, con una jerga pues difícil de entender o muy difícil de comprender, pero muy técnica por otra parte. Y realmente eso supuso pues, un cambio notable en el ejercicio de la filosofía y de la teología. Pero para entender mejor esto, también hay que entender otras cuestiones. Por ejemplo, cómo durante los siglos XIII y XIV surgieron ciudades y universidades. Este periodo de los siglos XIII y XIV es el periodo conocido como la Baja Edad Media y Europa experimentó importantes cambios políticos, económicos, sociales y culturales que favorecieron el resurgimiento de los núcleos urbanos. A lo largo del siglo XIII, además, en ciudades como París, Oxford, Cambridge o Salamanca, se fundaron las primeras universidades y los estudios se organizaban o se articulaban en torno a las 7 artes liberales dispuestas en la época de Carlomagno, que fue un importante impulsor también de la educación sobre el año 800. Estas artes se dividían en trivium, artes literarias, y quadrivium, artes científicas. Posteriormente, los estudiantes se especializaban en teología, medicina o derecho. Además, hay que decir que las universidades se convirtieron en centros de discusión y crítica, donde se debatían básicamente las doctrinas aristotélicas, junto con otras, y la filosofía además dejó de mantenerse viva únicamente en aisladas abadías rurales, tal como había ocurrido durante el siglo XII, en tiempos, por ejemplo, de Pedro Abelardo. La escolástica, que había nacido siglos antes, alcanzó su esplendor en este periodo. Podemos decir también que en cuanto a arquitectura y cultura, en la Edad Media la religión cristiana se encontraba en el centro de los acontecimientos sociales, políticos, culturales y artísticos. La arquitectura de la época, además, refleja el poder, la riqueza y la influencia del cristianismo, que se manifiesta particularmente en la construcción de las grandes catedrales góticas. En literatura, obras como la Divina Comedia de Dante Alighieri, que nació en Florencia en 1265 y murió en el año 1321, reflejan la cosmovisión cristiana. Al universo geocéntrico, aristotélico, compuesto por esferas heredado del mundo griego, se le añade la idea de un Dios creador. Podemos decir también que se conoce como escolástica, explicado de otra forma, a la reflexión filosófica centrada en la relación entre razón y fe o entre filosofía y teología. Se trata de una forma de filosofía, además subordinada a la religión, en la que la propia filosofía se define como sierva de la teología o ancilla theologiae. Se inicia en Europa en el siglo IX, podemos decir, y se desarrolla a lo largo de la Baja Edad Media en las universidades y en las escuelas catedralicias o monásticas que las precedieron. Entre sus representantes más destacados se puede hablar de San Anselmo de Canterbury, Santo Tomás de Aquino, Guillermo, por ejemplo, de Ockham, y también Juan Duns Scoto, San Buenaventura, etc. Podemos decir que, a diferencia de la patrística, fue una filosofía con influencias claramente platónicas. La escolástica se inspiró principalmente en Aristóteles, y los autores escolásticos trataron fundamentalmente dos temas: la relación entre fe y razón y el problema de los universales. Si pensamos esa relación entre fe y razón, como era en la Edad Media, pues hay que tener en cuenta que la traducción del árabe al latín en el siglo XIII de las obras de Aristóteles y de sus comentadores musulmanes, Averroes y Avicena entre ellos, provocó que Occidente quedara entre fascinado y atemorizado por el pensamiento del filósofo griego. Hasta entonces, la doctrina aristotélica había llegado a Europa de forma muy fragmentaria. El conocimiento de sus escritos hizo que su pensamiento se entendiera como una construcción racional y sistemática. El hecho de que algunas de las tesis aristotélicas se opusieran a los dogmas religiosos cristianos fue el origen del problema de la adecuación entre razón y fe, o empleando una expresión equivalente entre Atenas y Jerusalén. La verdad revelada de la Biblia, por ejemplo, se contradecía con el razonamiento riguroso de Aristóteles y de sus comentadores.
En cuanto a la Universidad de París, fue fundada en el año 1200 y convertida en el centro intelectual de Europa, y fue el escenario donde se vivió con mayor intensidad la polémica en torno al pensamiento aristotélico y su posible compatibilidad con la fe cristiana. En el año 1213, el Papa Gregorio IX exigió que se suprimieran de su obra todas aquellas tesis en las que Aristóteles se desviaba de la revelación cristiana, de manera que resultase aceptable para la Iglesia cristiana. En este marco conflictivo surgieron diferentes corrientes que o bien trataron de conciliar el pensamiento de Aristóteles con el dogma cristiano, o bien se opusieron frontalmente a dicha conciliación y abogaron por la prohibición de su pensamiento, y se pueden señalar tres tendencias principales. Por ejemplo, está el averroísmo latino, que pretendía seguir la doctrina de Averroes, el principal comentador de Aristóteles en la filosofía musulmana, pero, como se mencionó, o he mencionado ya en otros vídeos, acabaron defendiendo tesis diferentes a las del pensador musulmán, ya que sus obras, después de ser traducidas del árabe al latín, llegaban muy distorsionadas. Podemos decir que los averroístas defendieron tesis que provocaron grandes polémicas: la eternidad del mundo, que no es aceptada por el cristianismo; la mortalidad del alma, que tampoco es aceptada por el dogma cristiano; y la doctrina de la doble verdad, según la cual la fe y la razón podían llegar a conclusiones opuestas. Su principal representante es Sigerio de Brabante, que nació en 1240 y murió en 1284. En cuanto al agustinismo, sus seguidores se oponían a cualquier tipo de acercamiento a Aristóteles y atacaron a los averroístas. En cuanto al aristotelismo latino, esta corriente, representada por Alberto Magno, que nació en 1193 y murió en 1280, y Santo Tomás, que nació en 1225 y murió en 1274, creía en la necesidad de integrar el pensamiento aristotélico en el dogma cristiano. A diferencia de los averroístas latinos, por ejemplo, rechazaban una parte de las afirmaciones aristotélicas, especialmente las que atentaban contra la fe. La eternidad del mundo, que sostenía Aristóteles, la rechazaban, y la mortalidad del alma principalmente. Y frente al agustinismo estimaban que Aristóteles era un pensador fundamental y absolutamente necesario. En medio de las polémicas y las prohibiciones que sufrió la filosofía aristotélica, Santo Tomás de Aquino consiguió integrar el aristotelismo en la doctrina cristiana. Podemos decir que el clima hostil hacia el aristotelismo tuvo su culminación en 1270, cuando el obispo de París, Etienne Tempier, condenó 13 tesis defendidas por los averroístas y los aristotélicos. En 1277, el mismo Tempier condenó 219 tesis, con el castigo de excomunión para todo aquel que defendiera alguna de ellas. Podemos decir que realmente esto afectó incluso a la doctrina, a parte de la doctrina de Tomás de Aquino. Fue necesario esperar al año 1325 para que el también obispo de París, Etienne Burret, revocara la condena y dejara libre de cualquier sospecha de herejía el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. En relación con el problema de los universales, hay que decir que son términos generales, como por ejemplo animal o vegetal, que se refieren a una multitud de individuos, como el contenido de las ideas platónicas o las formas aristotélicas, y el problema de los universales se relaciona con un aspecto fundamental en la historia de la filosofía: el conocimiento y su definición. Tanto para Platón como para Aristóteles, el conocimiento se identificaba con lo universal. Este problema gira en torno a dos cuestiones. ¿Qué son? Se plantea la cuestión de si los universales son términos que se refieren a una realidad objetiva, o si son solamente expresiones lingüísticas sin un referente en la realidad, sin un referente real. ¿Cómo se forman los universales en la mente humana? Pues plantean un problema, los universales, acerca de la relación entre el lenguaje y la realidad, y sobre la posibilidad de conocer mediante el lenguaje la estructura esencial de la realidad. En cuanto a los universales en la Edad Media, el problema de los universales se introdujo en el mundo medieval por la traducción al latín, como se sabe, de la obra Isagoge, o Introducción al Tratado de las Categorías de Aristóteles, obra del filósofo neoplatónico Porfirio, que nació en el año 232 de nuestra era y murió en el año 304. Y para dar respuesta a este problema surgieron dos planteamientos. Por una parte está el realismo, y esta postura identifica a los universales como formas que existen con independencia de la mente. El realismo, a su vez, se divide en dos tendencias:
realismo moderado aristotélico y realismo exagerado o platónico. En cuanto al realismo moderado, pues hay que decir que desde esta perspectiva los conceptos universales se refieren a la esencia objetiva o forma aristotélica de las cosas. Por tanto, los universales son las formas, los géneros y las especies de los individuos, de modo que tienen una realidad objetiva, pero dependiente de los seres concretos. Aristóteles había considerado los universales reales y se había referido a ellos como sustancias segundas. Los universales se forman en la mente por un proceso de abstracción a partir de los objetos concretos, y en este proceso interviene el intelecto agente. Representantes de este planteamiento son Boecio y Pedro Abelardo, que murió en 1142. En este sentido, la posición de Abelardo, uno de los lógicos más destacados de su tiempo, fue original, en tanto que consideraba que cada individuo concreto, es decir, cada sustancia o entidad particular, tiene una esencia y unos accidentes distintos. Sin embargo, los conjuntos de individuos que guardan relaciones de semejanza, y el universal se refiere precisamente pues, a dichas semejanzas. En definitiva, en cuanto al realismo exagerado platónico, desde este planteamiento las formas o ideas existen fuera de la mente, como era por ejemplo el caso de la filosofía idealista platónica, y son independientes de las cosas concretas. La mente humana conoce dichas formas por reminiscencia, antes de nacer. Por ejemplo, para Aristóteles el alma conocía el mundo intelectual, el mundo de las ideas, o bien por iluminación en la doctrina agustiniana, ya que es Dios quien infunde las formas en el hombre. Guillermo de Champeaux, por ejemplo, que murió en el año 1121, fue uno de los pensadores que sostuvo tesis próximas al realismo exagerado o platónico. Afirmaba la existencia de las esencias, géneros y especies, y para este autor la especie, la forma aristotélica, subsiste en los individuos, es única y común a todos ellos. Los individuos concretos no son más que modificaciones accidentales de esas esencias. El ataque del que fueron objeto estas tesis, principalmente por parte de Pedro Abelardo, motivó que Champeaux las corrigiera posteriormente. En cuanto al nominalismo, pues hay que decir que niega la existencia de los universales, a los que considera términos abstractos que por convención se refieren a objetos concretos, pero que en sí mismos son meros sonidos. En latín se puede decir flatus vocis, puesto que no se refiere a una realidad, o no se refieren a una realidad. El nominalismo se opone tanto al realismo exagerado, por pretender que las ideas tienen una existencia independiente de la mente, como al realismo moderado, que no acepta que los universales son abstracciones referidas a esencias reales, que son las formas de los objetos. Roscelino, por ejemplo, de Compiègne, que murió en el año 1120, fue uno de los principales partidarios del nominalismo. Para Roscelino, solo existen individuos particulares y concretos, de manera que los universales no pueden tener ninguna relación con la realidad. Esto significa que el universal no es un concepto, sino un nombre, y de ahí el nombre de nominalismo, nomen, nominalismo, y no va más allá de ser una emisión de voz. La función de estos nombres consiste en referirse a seres concretos. Este es un planteamiento que luego retomó en el siglo XIV Guillermo de Ockham en Inglaterra, y dijo muy claramente que solo hay entes y objetos particulares, siguiendo los planteamientos también de Roscelino en ese sentido, aunque lo amplió mucho más, porque también hablaba de la voluntad divina, de que el poder temporal tenía que estar separado del poder espiritual de la Iglesia, etcétera, etcétera. Diríamos que la doctrina lógica de Guillermo de Ockham es ya extensa y profunda, y el nominalismo que él desarrolla es mucho más complejo, es mucho más matizado que el que desarrolla Roscelino, pero en cualquier caso está bien señalar estas cuestiones. En cuanto a uno de los pensadores escolásticos, de los que voy a hablar algo, a continuación hay que citar indudablemente a San Anselmo de Canterbury y su famoso, argumento ontológico, que recibe ese nombre, como se sabe, por medio de Kant, de este gran filósofo alemán del siglo XVIII y principios del XIX. Anselmo de Canterbury nació en Aosta en el año 1033 y murió en Canterbury en el año 1109, y está considerado como el primer pensador escolástico en toda regla. Podemos decir que usa ya una jerga escolástica. Y total, podremos decir. Y fue la figura más importante de la filosofía cristiana del siglo XI. Fue doctor de la Iglesia y perteneció a la orden de los benedictinos. Sus escritos tenían como finalidad ofrecer enseñanzas y consejos a los monjes del monasterio de Bec,
de donde fue abad, para hacer comprensible la fe. En sus obras, por ejemplo, Monologio 1077, Proslogion del año 1078, se aprecia claramente la influencia de San Agustín. En el año 1093 fue nombrado arzobispo de Canterbury, cargo desde el que se enfrentó a Enrique I, rey de Inglaterra. Ese enfrentamiento le supuso el destierro, aunque los últimos años de su vida transcurrieron en Canterbury. Para San Anselmo, la razón no puede sustituir a la fe ni conducirnos a ella, pero es necesaria para comprenderla. En este sentido, aseguró: no busco entender para poder creer, sino que creo para entender. En cuanto a las pruebas de la existencia de Dios que plantea San Anselmo de Canterbury, él presentó dos tipos de pruebas, fundamentalmente, para demostrar la existencia de Dios. Argumentos cosmológicos, que son pruebas que parten del mundo para concluir en la existencia de Dios, y entre estos argumentos, inspirados en San Agustín y que anticipan las vías tomistas, San Anselmo afirma que en la realidad se observan diferentes grados de perfección, por lo que es necesario reconocer la existencia de un ser absolutamente perfecto y ese ser es Dios. Estos serían pruebas a posteriori o cosmológicas, como ya he señalado. Y por otra parte está un argumento a priorístico, que es el argumento ontológico, que parte de la definición de Dios para concluir con su existencia. Es su argumento más original, pero no es válido, según Kant, porque no se puede poner en el mismo plano la existencia y la lógica. En ese sentido, pensar que Dios es lo más grande que puede existir, como consideraba San Anselmo, no es suficiente para decir que existe. En ese sentido, diríamos que, aunque sea el ser más perfecto, de esa perfección no se deriva que tenga que existir necesariamente. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y de Hablando de Filosofía, y por último, decir que el que quiera puede suscribirse a mi canal y pues activar la notificación también. Muchas gracias a todos y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.